Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Me Cayó el 20. La verdad es que hemos tenido buena respuesta de los empresarios y nos han preguntado, una pregunta que ha sido recurrente es, ¿cómo empezar operaciones fuera del país? Entonces, pues para ello, ¿qué mejor que invitar a una experta, nuestra mentora Erika González? Ella es mentora en operaciones internacionales y pues nos va a ayudar mucho con este tema. Hola, Eri, bienvenida. ¿Cómo Hola, estás? Vane. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias, Eri. Pues, ¿te parece si comenzamos? Platícanos, ¿qué aspectos tiene que considerar ese empresario que desea iniciar operaciones fuera de su país? Bueno, no solamente empezar con decir que probablemente en estos tiempos, con el contexto internacional que tenemos, podamos empezar a ver o tengamos la posibilidad de empezar a ver otros horizontes fuera de nuestro país. Nosotros estamos en México, pero ya sea de México hacia otros países o de otros países hacia México. Esto puede ayudar a la diversificación de nuestro negocio. Y bueno, es algo que es funcional, es posible, y creo que hay varios elementos que hay que considerar antes de tomar pasos decisivos o aquellos que impliquen obligaciones, responsabilidades y costos, obviamente, para los empresarios. Entonces, una de las primeras preguntas que yo haría sería, como empresario, pensar en si, cuál es el propósito, ¿no? Puedo operar, puedo hacer la operación que quiero tener de mi negocio desde donde estoy, lo puedo hacer de manera remota. ¿Hay Claro. alguna otra forma de hacerlo? ¿Puedo contratar a alguien? ¿O necesito yo ir e instalarme e incurrir en todo este tipo de costos y cumplimiento que implica a veces el moverse a otra ubicación, ¿no? Claro. Entonces, creo que es una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos, porque también tiene que ver con el propósito, es decir, ¿por qué me quiero mover? ¿En realidad es algo que necesito o solamente está de moda o solamente lo quiero? Pero eso nos va a ayudar también que cuando hagamos la evaluación de los siguientes pasos, podamos definir si es un buen momento para nosotros. No es que no sea algo bueno para nosotros el poder expandir nuestra operación al extranjero, ¿no? Desde cualquier país hacia otro país, pero creo que sí es muy importante tener la claridad de cuál es nuestro propósito, Saber porque si esta es el expansión, momento, ¿no? Como sí, dices, a lo claro, mejor no es que no lo debas o puedas hacer, simplemente es si es el momento idóneo. Y como bien mencionas, aquí, perdón, te interrumpí, el objetivo, hoy en día, como dices, está muy de moda, entonces a lo mejor es como es que me han dicho que es una buena opción o es que yo creo, ¿no? Entonces, evaluar cuál es el objetivo a alcanzar. Y como bien mencionas, antes de ya viajé, ya me fui, ya puse oficinas, ya invertí en renta, es, a ver, se puede hacer de manera remota, se puede hacer de forma virtual, me puedo asociar con alguien. correcto. Entonces, creo que así ya dijimos el propósito y también saber el cómo, cuáles pueden ser las opciones, diferentes opciones para realizarlo, Ujú. es muy importante. Ok, Después, creo que un segundo punto que también es muy importante es qué necesito hacer para poder avanzar en esta expansión de operación hacia otro país sin que esto tome años, ¿no? A veces, bueno, sí nos podemos allegar de mucha información y pasos y trámites, pero algunos de ellos, específicamente en algunos países, pueden ser largos, tediosos, costosos y pueden llevar más tiempo del que espero. Entonces es muy importante evaluar cuáles son aquellos pasos, digamos, técnicos de cumplimiento que necesito realizar para alcanzar este movimiento hacia el extranjero, ¿ok? Entonces, primero, pues pensar cuáles son las opciones, después, cuáles son los pasos que tengo que tomar para avanzar en esa opción que haya yo decidido, sin que esto me tome mucho tiempo y que pueda empezar a hacer un retorno de inversión lo antes posible. oye, Eri, ahí sugieres acercarte a la embajada del lugar al que te quieres mover, acercarte a un consultor, un mentor, como es tu caso. ¿Qué sugieres para conocer como la tramitología? Ok, hay varias cosas aquí. Primero, en la parte del propósito, y ahí voy a hacer un comercial, yo los invito a poder acercarse a alguien que tiene experiencia en hacer este tipo de actividades en otras ubicaciones. ¿Por qué? Porque es importante conocer
las cosas que están fuera del papel, ¿no? El tener un trámite, pues tú vas a la embajada y te dicen se necesita esto, sí vas y haces el papel, pero la vida real es diferente. Entonces, para estos primeros dos puntos, creo que sí es muy importante acercarse a un mentor que pueda guiarlos sobre cómo realizar esta expansión, con quien puedan trabajar juntos en poder identificar las opciones que tienes que son viables para eventualmente tomar una decisión. Y para eso yo tengo una mentoría que se llama Avanza, que podemos hablar más tarde, pero se trata precisamente de estos temas, ¿no? De poder identificar cuáles son las opciones para ti como empresario, para ti muy particularmente en este momento, y Claro. entonces puedas tomar la decisión pues con mucho más certeza, con mucho más claridad, con menos riesgos. Claro, porque como dices, en la embajada te van a dar un formulario, un listado, pero el acompañamiento a alguien como tú que ya ha realizado estas operaciones al final del día, pues sí, nos ayuda a allanar ese camino que a veces puede ser muy empedrado, ¿no? Exacto, y tratar de, bueno, no quiere decir que no vamos a cometer errores, pero no queremos cometer todos los errores posibles, ¿verdad? Entonces el Claro, objetivo es poder disminuir, bueno, hacerlo con más certeza y también cometer menos errores y, por supuesto, tener menos costos asociados. claro. ¿Sí? Entonces, voy a dar un poquito más de información al final, pero otra cosa importante es también determinar cuál es el tiempo disponible para trabajar en la expansión. A veces los empresarios pequeños y medianos, ya sabes, ¿no? Somos todólogos y no tenemos tiempo para nada, corremos de aquí para allá y tenemos en la mente el poder hacerlo, pero realmente hay que identificar qué tiempo tengo yo para hacerlo. Realmente voy a darle el tiempo que necesita para tomar esta decisión, para identificar mis opciones, para conseguir la información necesaria. Entonces, ese es un punto muy importante y que a veces se nos olvida, ¿no? Nada más nos quedamos en el yo quiero, pero no necesariamente puedo. Entonces, el tener el tiempo y la disponibilidad dentro de tu calendario para hacerlo es muy importante. Sí, porque aquí, aun cuando te acercaras a un experto como tú, hay cosas que tú desconoces del negocio, tú no puedes ir a sacar el acta constitutiva y el INE, ¿no? O sea, es ese apoyo y disposición que necesitas del empresario, como bien mencionas, no nada más el me gustaría, el deseo, sino esa intención ponerla a pie, ¿no? Y darle tiempo. Exacto, ¿no? O sea, necesitamos que tenga ese tiempo, que lo invierta en este proceso. ¿Para qué? Para que pueda tomar su decisión lo antes posible y pueda avanzar, ¿no? Si no, pues no importa qué tanto recurso de cualquier tipo le invierta, si no es consistente, si no le da el tiempo necesario, esto no va a ocurrir. De acuerdo. Ujú. Ok. Otro punto muy importante también es el flujo de efectivo, ¿no? Porque así como vamos a hacer una inversión de tiempo, también necesitamos estar seguros que tenemos los recursos y tenemos que identificar qué implica esto. Entonces, ese es un punto muy importante a considerar por los pequeños y medianos empresarios, que sepan que vamos a evaluar cuáles son los riesgos, o si es necesario evaluar cuáles son los riesgos de esta expansión y que a lo mejor va a ser una inversión riesgosa, ¿no? No es nuestra intención, pero es posible. Entonces, es muy importante determinar que este es efectivo, este flujo de efectivo que yo voy a utilizar no es el de la nómina, Claro. no es el que tengo para pagar la renta, es una inversión separada de un proyecto separado en el que voy a tener cierto riesgo y debo tomarlo como tal. Entonces, es muy importante tener consideración respecto al flujo de efectivo y al capital que se va a invertir en esto. Sí, que sea un monto asignado a ese proyecto y que no merme tu operación del día a día. Así es. Uh -huh. ¿Ok? Después, bueno, ya me lo preguntabas antes, pero tenemos que identificar qué apoyo externo necesitas, ¿no? Porque voy a necesitar a lo mejor un mentor que me pueda ayudar a determinar, a tomar la decisión final de qué es lo que, de qué es, cuáles son mi opción A, B y C para esta expansión, incluso si es el momento adecuado, ¿eh? Porque puede ser que en esta evaluación se determine que, ¿sabes qué? Pues si quieres hacerlo, tienes el dinero, tienes el tiempo, pero no es tu momento, ¿ok? Entonces, aquí vamos a determinar también, qué apoyo externo necesitas para la decisión que tú hayas tomado, legal, financiero, técnico, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de otra ubicación, ya sea de México, de otro país hacia México o de México a otro país, tenemos legislaciones diferentes, el idioma, la cultura. Entonces, es muy importante que conozcamos cuáles son las cosas, ¿no? No a detalle todavía, pero sí cuál es el alcance general que implica esta decisión Claro. y que haya claridad respecto a esto.
También es muy importante tener un timeline, es decir, una línea de tiempo que nos permite determinar cuánto va a durar mi proyecto, ¿ok? Mm, Entonces, ¿cuánto va a durar mi proyecto en la evaluación de si voy a avanzar o no? ¿No? Bueno, claro, perdóname, en la determinación de los pasos. ¿Cuáles son los pasos que voy a seguir para tomar la decisión? En el análisis, en la determinación de la decisión, en el iniciar el proceso. Entonces, es muy importante que esto se ponga en una línea de tiempo como un proyecto de la empresa o del claro. empresario, ¿no? Es como cuando implementamos un sistema, ¿no? Siempre vas a decir, ah, mira, el Ujú, sistema me va a costar tanto, el consultor tanto, la renta del sistema tanto, me va a costar tanto que estas personas que están en mi equipo se dediquen a la implementación durante tanto tiempo, así claro. como hacemos una cosa de este tipo cuando cambiamos la oficina, ¿no? Cuando hacemos un Ujú, proyecto de cambio de la oficina, pues evalúa no solamente el costo de la construcción o de la modificación de la oficina, sino también los costos asociados a este. Entonces, y también el tiempo que va a tardar, ¿no? Entonces, va a ser muy importante tener una línea de tiempo de qué es lo que quiero hacer, ujú, en cuánto tiempo quiero lograrlo, exacto. o sea, o por lo menos cada uno de los pasos, ¿no? En Y cuánto tiempo mapear un quiero, poco. exacto, en cuánto tiempo quiero, por ejemplo, desde el momento en el que yo pienso que quiero hacerlo hasta el Ujú, momento que tomo la decisión para avanzar, ¿cuánto tiempo le voy a dar a eso, ¿no? Porque a lo ujú, mejor en el momento en que tú tomas la decisión para avanzar, ya entran otros factores externos que van a mover esos tiempos, pero tú sí tienes que tener una idea y un plan ujú. sobre cuándo quieres alcanzar este objetivo. Sí, 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 como dices, no todo va a ser controlable, pero ya se van a minimizar los riesgos, ya vas a poder ir monitoreando, incluso puedes ver qué actividades se hacen en paralelo, porque a Uh lo -huh. mejor tú le asignas alguna tarea al empresario mientras tú vas avanzando con algún otro análisis. Entonces, esto siempre, y como dices, para cualquier proyecto es viable y para este que ya es con intervención al extranjero, pues mucho más. Uh -huh. Claro. Ahora, una vez que ya evaluamos todos estos temas, estoy hablando de manera muy genérica, pero Claro. una vez que ya evaluamos todos estos temas sobre el propósito, sobre los riesgos, sobre los recursos que requiero, y sobre los beneficios que voy a alcanzar también con esto, ¿no? Ujú, Tengo que tener claridad de los beneficios, o sea, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Lo quiero hacer nada más para ir a aventurarme y tengo esta cantidad de capital para gastármelo y no pasa nada si me lo pierdo? ¿Está bien? ¿Es válido? A claro. lo mejor en una de esas somos muy exitosos, ¿verdad? Pero también creo que es muy importante que se pueda evaluar cuáles son los beneficios que yo pretendo alcanzar. Solamente de esa manera vamos a poder determinar si lo que implica es costeable o vale la pena, ¿no? Sí, es redituable, ¿no? Invertirlo, El es costo-beneficio. redituable. Exactamente, exactamente. Entonces, el beneficio, la evaluación del beneficio va a ser muy importante, ¿ok? Entonces, tenemos que asegurarnos de poder ver las opciones, de poder alinearlas con los objetivos, con lo que yo quiero, mi propósito, de poder determinar cuál es mi situación actual, ¿no? O sea, porque yo puedo decir, ah, bueno, si quiero hacerlo, el propósito lo tengo, después puedo decir, bueno, sí, me evalúo y sí, pienso que sí tengo las características para hacerlo, pero después tengo que asegurarme de cuál es mi posición real, ¿no? Porque una cosa es mi evaluación personal de mis posibilidades y otra cosa es lo que eso implica contra o al compararlo con la realidad. Entonces es muy Claro. importante que también evaluemos cuáles son mi realidad y entonces podamos tomar la decisión de si avanzamos o no, si es el momento o no. Y entonces si avanzamos o no, entonces ahora sí podemos tomar los pasos para poder seguir avanzando en la expansión de la manera que hayamos decidido. Y para eso yo, bueno, les ofrezco una mentoría en la que les puedo ayudar a hacer todo este proceso a los empresarios y me parece que es muy, muy interesante porque en mi experiencia, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer un tipo de expansión de este tipo, incluso en empresas muy grandes, bueno, pues los papeles son muy fáciles, ¿verdad? Y dar documentos y hacer un acta constitutiva es fácil. Vas a pagar un honorario y el acta constitutiva estará lista en algún momento. Pero a veces es difícil entender qué implica ese documento, ¿no? Una vez que yo ya tengo un documento, entonces, ¿qué implica para mí? Y para que no lleguemos a esa sorpresa cuando ya tengo el acta constitutiva y tengo las obligaciones encima de mí, lo más Exacto. importante para mí en este momento es ayudar, ¿no? A la gente, a los empresarios, para que tomen la decisión con conciencia y que ya no les sea sorpresivo y sobre todo, pues que conozcan sus riesgos y los puedan mitigar
más Eso te iba a fácil. decir, Eri. Creo que al final del día quien toma la decisión es el empresario, pero Ujú, tú al final del día lo que haces es ponerle sobre la mesa el, oye, este camino o este camino. Considera ujú. que en este hay, como en un juicio, ¿no? O sea, el porcentaje de posibilidades de que salgamos bien es este. Y sí, la decisión final va a estar en el empresario, pero algo que tú haces muy bien es ese acompañamiento porque somos muy aventurados a decir, pues órale, vamos, ¿no? A hacerlo. El papel aguanta todo y como bien dices, no se trata de que quede en un trámite o en un documento, sino ver la viabilidad e invertirle mejor en este análisis de viabilidad y no cuando dices, híjole, es que ya puse oficinas y ya estoy contratando personal y resulta que no era viable o ni siquiera tenía que hacer ese gasto. Entonces, sí, de verdad es que es muy bueno el servicio que ofreces y adicional les puedo comentar que solemos invitar al podcast a gente que no busca quedarse en tu empresa cobrándote toda la vida, sino enseñarte en la mayoría de los casos a que tú seas autodidacta y puedas hacer mucho de este proceso tú solito, puedas gestionarlo. Entonces, esa es la diferencia de los mentores, que hacemos este acompañamiento y que no solo es el o lo hago por ti o y te cobro hasta que tú decidas terminarlo, ¿no? Entonces, pues de verdad yo creo que este tema, Eri, nos va a dar para otro capítulo. Va a ser muy interesante que nos puedan poner ahí sus comentarios. Pásanos tus redes, por favor, para que te busquen si están ya en un proceso, si quieren a lo mejor una revisión de proyecto y puedes ofrecerles, ¿no? Esa parte de decir, bueno, analicemos, ¿no? Hacemos una sesioncita ahí de consulta y pues puedas apoyar a muchos empresarios que seguramente estarán interesados en este proceso de operar fuera del país. Dinos tu red. Claro, claro, claro. Me pueden encontrar en Instagram como Erika González Mentora, así todo junto con minúsculas. Y también me pueden encontrar en LinkedIn como Erika González. Y ahí me van a ver. Eh, bueno, pueden mandarme un mensaje y podemos siempre hacer una sesión diagnóstico, ¿no? Para poder escucharlos. Recuerden que como mentores, nosotros no conocemos su negocio, pero sí tenemos a lo mejor una experiencia que desde afuera puede ayudarles a tomar unas decisiones con más certeza. Entonces, mi objetivo es poder transmitirles mi experiencia, guiarlos para que ustedes tomen la decisión que es mejor para ustedes en este momento, en el momento que ustedes lo decidan, y que obviamente su inversión, tanto en la mentoría como en una expansión potencial, sea redituable y sobre todo Claro. con menos riesgo, más certeza y que puedan ver el retorno de su inversión pues más rápidamente. Pues muchísimas gracias, Eri. Un tema muy interesante y seguramente tendrás por ahí comentarios. Les agradecemos y pues síganos escribiendo de qué temas quieren que platiquemos para seguir teniendo estas charlas tan interesantes. Muchas gracias, Eri. Gracias, Vane. Gracias a todos.